Estamos en comunicación con el actual titular de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, el licenciado Fernando Galarraga, que vamos a hablar porque mañana, como había recordado anteriormente Germán, va a haber un encuentro a través de Zoom a la hora 16:30. Aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer a través de Portada, para hablar del tema, un tema invisibilizado, que tiene que ver con con discapacidad, cuáles son los planes, cuáles son las posibilidades, etcétera. Entonces, vamos a ponernos en comunicación ya mismo con el licenciado Galarraga. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Igualmente recibirlo acá. Usted está en Buenos Aires. Sí, así es, vivo en la ciudad de Buenos Aires, aquí es la sede principal de la Agencia Nacional de Discapacidad, más allá de que soy también una persona del mal llamado interior, ¿no? Porque soy entrerriano. ¿Entrerriano? ¿De qué lugar? Sí, de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. Bonito ese lugar, ¿no? Ah, es una ciudad maravillosa, sí, la verdad que al lado del río Uruguay, con unas playas muy lindas y mucho verde, como toda nuestra provincia. Fernando, cuénteme, ¿en qué lugar, en este momento usted está en su casa o en su oficina? No, todavía en mi casa. Estamos Ajá. alternando días que vamos a la oficina y días que trabajamos desde nuestro domicilio, porque todo el personal de la Administración Pública Nacional está haciendo todas sus tareas desde sus domicilios, más allá de que los que tenemos responsabilidades en los organismos, al frente de los organismos, necesitamos ir a las oficinas lo más seguido que podamos, digamos, siempre priorizando el cuidado, el aislamiento y los protocolos. Por eso le preguntaba, claro. Dictado esos efectos, digamos, ¿no? Pero la presencia física siempre tiene algún valor extraordinario, ¿no es cierto? En cualquier gestión. Sí, indudablemente sí, y en esta etapa nosotros estamos hace pocos días, hace 10 días más o menos, nos hicimos cargo del organismo, más allá de que estaba en la gestión, está trabajando, pero esos cambios que hubo hoy muy poquito. Licenciado Galarraga, estamos perdiendo el audio. A ver si... ¿Ahora me escucha? Ahora lo escucho mejor, sí. Discúlpeme. Digo que más allá de que hace muy poquitos días, en este contexto es absolutamente necesario que estemos un poquito más encima del organismo, en presencia física en el organismo, como vos bien decís, en esta etapa que acaba de arrancar. Bueno, nos contaba Germán que lamentablemente ahora no lo podemos tener acá en línea por un tema de carácter telefónico, pero que es la primera vez que la agencia va a estar dirigida por una persona que tiene una discapacidad. En su caso, cuéntenos. La agencia es un organismo nuevo, es un organismo que tiene 2 años más o menos, pero que viene de rearmar 4 organismos anteriores. Uno de ellos era la Comisión Nacional de Discapacidad, que es el organismo por ahí principal, el organismo rector en las políticas públicas en discapacidad. Todo eso fue transferido a la agencia, que hoy es una entidad que tiene más de 1.200 empleados, una actividad muy importante en distintas áreas que hacen a la problemática de la discapacidad, y en este caso sí es la primera vez que una persona con discapacidad, como en mi caso, yo soy una persona ciega, tenemos esta enorme responsabilidad y por supuesto un compromiso y una vocación muy importante para trabajar por las políticas públicas que demandan las personas con discapacidad, que son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí, yo completaría, diría más vulnerado, no solo más vulnerable, digo, porque en esta actual pandemia, voy a hablar de Mendoza específicamente, que es obviamente el lugar que conocemos, y por ejemplo, bueno, en el caso de la obra social de empleados públicos ha tenido una prestación muy deficitaria para con la gente con discapacidad por varias razones, ¿no? Primero porque no han tenido en general las atenciones que suelen tener habitualmente y se les han quitado algunos servicios que son esenciales realmente, ¿no? Y justamente lo que queríamos ver es cuál es la posibilidad de federalizar más esta agencia. Creo que hablaban de un proyecto en donde hubiese delegaciones en las provincias, ¿no? Sí, estamos trabajando en varias estrategias
una de ellas es retomar la presencia de la agencia en el interior del país a través de delegaciones. Antes no eran la agencia, pero eran los centros de atención local, Claro. que pertenecían a lo que se llamaba la Comisión Nacional de Pensiones. Eso durante el gobierno anterior fueron desmantelados y cerrados todos esos espacios, en su mayoría, y la verdad que se perdió un contacto con la sociedad, digamos, local, en el territorio, muy, muy importante y muy significativo. Por eso ahora estamos rediseñando una estrategia para volver a abrir espacios que, perdón, que nos permitan estar muchísimo más cerca, nos permitan articular con los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales, que es importante, y además estamos explorando otras posibilidades como trabajar fuertemente con la sociedad civil. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen una presencia muy significativa en todo el territorio, y otros organismos públicos como el ANSES o el Ministerio de Desarrollo Social, que son aliados indispensables para nosotros para transversalizar la temática de la discapacidad en toda la política pública del Estado. Claro que sí, y sería importante, digo, porque en general estas problemáticas de minorías, sea cual fuese, suelen primero acercar su problemática a través de las organizaciones intermedias. Bueno, en el caso de Mendoza hay un problema inclusive con la figura del defensor, que es una figura que se creó no hace demasiados años, de la persona con discapacidad, que se ha postergado. Digo que hubo una elección en donde no se legitimó y sin embargo continúa, y también hay reclamos por parte de las personas con discapacidad a propósito de la falta de atención de este defensor de las personas con discapacidad. Pero como es un tema bastante invisibilizado, digo, también en los medios, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? En los medios no hay una presencia activa, y además de no hay un buen registro, más allá del certificado de discapacidad, pero no hay un registro muy inteligente en el Estado mendocino, al menos, para saber cuáles son las problemáticas y de qué manera se pueden abastecer. Sumado a algo que usted decía de lo que se hizo en el gobierno anterior de desmantelar algunas cuestiones, que también algunas leyes, como la 26522 de medios audiovisuales, en donde, bueno, en realidad se incumplió, se derogó una parte, hay una parte que no se derogó, pero se incumple de manera diaria, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar usted como máximo responsable de esta agencia a propósito de estos incumplimientos? Mira, nosotros entendemos que tenemos que trabajar fuertemente con todos los organismos públicos, justamente por algo que vos decías, que remarcábamos recién, que es, al ser una temática invisibilizada, necesitamos sí establecer alianzas fuertes. Digo, por ejemplo, estamos trabajando con el Ministerio de Género y el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio, con la Jefatura de Gabinete, para resolver temas que tienen que ver con el cupo laboral dentro del Estado Nacional, o de la accesibilidad a los sistemas. Vos sabés que todo el gobierno, toda la administración pública pasa por sistemas digitales, y esos sistemas digitales son inaccesibles para personas con discapacidad, por ejemplo. Absolutamente. Entonces estamos ya trabajando para que eso se revierta. Una plataforma muy utilizada como el TAD, el trámite a distancia, que más de 2.000 gestiones que se hacen en el Estado Nacional ingresan por esa plataforma, y son inaccesibles también, son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entonces tenemos un enorme campo de trabajo y de articulación con ellos, y con el ENACON, con la Defensoría del Público, que es uno de los organismos que sobrevivió a la ley de medios. Sí, con una función relativa en el gobierno anterior. Exactamente, con ellos estamos ya trabajando hace meses, primero para mejorar la comunicación, para orientar y capacitar a los organismos del Estado. Estamos trabajando con la comunicación de Presidencia de la Nación, por ejemplo, para formar a esos equipos en comunicación accesible a través de los medios de comunicación, para que cada pieza que salga desde la Presidencia, o cada actividad que se planee desde Presidencia de la Nación, cuente con los recursos de accesibilidad. Lo mismo para los demás ministerios, salud, por ejemplo, que es tan importante en este contexto, claro. Educación, transporte, supongo que también, ¿no? Que es otro.
Con transporte hay una agenda muy amplia porque la verdad que no hay una cuestión uniforme a lo largo de todo el país, más allá de la gratuidad de los pasajes y y las barreras enormes que hay para acceder a esos pasajes. Muchas veces existen barreras aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde está la central de la CNRT, donde está la central de estas ventanillas específicas, pero entendemos que estas problemáticas se multiplican a lo largo de todo el país y por eso también ya estamos trabajando con ellos. La agenda es enorme, son muchísimos temas y además la necesidad de articular no solo con el resto del Estado, sino con la sociedad en general. Por eso es tan valiosa la participación de la sociedad civil en espacios como el Consejo Federal de Discapacidad, que preside esta agencia, u otros sitios donde necesitamos el acompañamiento, el asesoramiento, el monitoreo de la sociedad civil. Eso es para nosotros muy valioso. Y una pata que no me quiero olvidar, que por eso les agradezco muchísimo, chicos, a ustedes, es el rol de los medios de comunicación. Si queremos transformar la mirada de la sociedad en general hacia la discapacidad, hacia las personas con discapacidad, que sean visibles en todos los contextos, los medios tienen un rol realmente muy significativo y por eso necesitamos de ustedes y necesitamos trabajar juntos para eso también. Bueno, precisamente es portada.com.ar el medio que organiza, es un medio accesible, es un medio que tiene notas oralizadas por un lado y interpretadas en lengua de señas, que, bueno, para intentar incluir a todos, además es un medio que no habla de la problemática de discapacidad solamente, sino que aborda los temas desde ese lugar y en donde habemos gente con y sin discapacidad, ¿no? Le hago una pregunta puntual que alguna vez charlábamos con Germán Ejarque, que es miembro también de Portada, sobre la aplicación, el cumplimiento de la ley de la 22.431, que es esta que se obliga al Estado Nacional del 4% del cupo de su planta que esté ocupada por personas con discapacidad. ¿Se cumple? ¿Se cumplió alguna vez? ¿Se puede cumplir? Se puede cumplir, eso es lo primero que hay que decir. Claro que se puede cumplir, hay que trabajar muchísimo, pero y además hay que tener la decisión política de hacerlo y esas dos cosas se han juntado en esta gestión, porque tenemos la decisión política del presidente para que se cumpla y en la Agencia Nacional de Discapacidad estamos trabajando para impulsar y para ayudar a los ministerios que tienen esta responsabilidad. Esto depende de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Trabajo, entonces nosotros ya hemos conformado una mesa interministerial, estamos próximos a la firma de convenios y además logramos que en un decreto reciente del mes de agosto se incluyera como excepción. Ustedes saben que el Estado Nacional tiene limitaciones hoy para el ingreso a la planta de personal, por la situación económica que atraviesa todo el Estado, entonces, pero hay excepciones en ese decreto, como por ejemplo los médicos o todo lo que tenga que ver con salud, claro. es una excepción para ingresar al Estado. Y la otra excepción que logramos incorporar es las personas con discapacidad para cumplir el cupo laboral, porque lamentablemente hemos retrocedido muchísimo. Cuando nosotros recibimos la gestión estábamos en el 0,85%, debe ser el 4%. Claro. Hoy necesitaríamos aproximadamente, y redondeando números, unas 10.000 personas con discapacidad que ingresen al Estado para arrimarnos al 4%, que es lo que prevé la ley. Fernando, yo quería preguntarle, usted mencionó recién que están interactuando con el Ministerio de la Mujer y de Género, específicamente las personas con discapacidad son discriminadas, pero deben ser mucho más las mujeres o otras opciones de género cuando tienen discapacidad, mucho más discriminadas. ¿Qué puede decir con respecto a esto? Claramente, la mujer con discapacidad, o sea, la condición de discapacidad y mujer expone a nuestras compañeras a una doble discriminación muchas veces, a mayor vulneración de sus derechos y por eso primero que conformamos a nivel de nuestra agencia un equipo que está trabajando el tema de género en distintos sentidos
y estamos participando activamente en todas las propuestas de trabajo que está lanzando el recientemente creado en esta gestión Ministerio de Género y Mujer. Con ellas, con el equipo del Ministerio, se creó además una mesa interministerial donde hay representantes de todos los ministerios, porque al igual que la discapacidad, el género, la temática de género también debe ser transversal, y por eso necesitamos ir de la mano con ello. Y estamos trabajando en distintos aspectos, pero básicamente tienen que, en principio, en esta etapa, se están planificando acciones, se están identificando problemáticas más agudas que necesitamos intervenir fuertemente, y además estamos asesorando al Poder Legislativo, a los compañeros y compañeras legisladores en distintas legislaciones, en distintos proyectos que se están trabajando, que necesitan también contar con nuestro apoyo para que la temática género y discapacidad sea transversalizada en los proyectos de ley que ellos están abordando sobre estos temas. Me parece que es un tema realmente muy interesante y con una enorme necesidad de que tengamos una mirada federal, Importante, sí. La verdad que de muchas cuestiones a mí me queda la sensación que tenemos una mirada demasiado sectorizada por lo que nos pasa aquí en el centro del país, digamos, o mal llamado centro del país, pero que necesitamos saber qué le pasa a nuestras compañeras con discapacidad en Mendoza, en Jujuy, en la Patagonia, en Entre Ríos, en el litoral. Sí, ni hablar. Así que, como dice el presidente, que siempre planteó un gobierno al lado de los gobernadores, una agenda muy a la par de los gobiernos provinciales. Desde la agencia estamos trabajando fuertemente porque también estamos convencidos de esto y necesitamos ese trabajo fundamental con todas las jurisdicciones del Estado a lo largo de todo el país. Licenciado Fernando Galarraga, le agradecemos y seguramente, y vamos a convocar desde acá a todas las personas que mañana quieran participar de esta charla, conversación, en donde seguramente van a aparecer nuevas inquietudes mañana. No, un abrazo muy grande para ustedes, otro grande también para Germán, y mañana será un placer estar charlando de estos y otras cuestiones en ese espacio que tan gentilmente ustedes me proponen. Un abrazo muy grande y buen día. Buen día, muchas gracias, licenciado.